Hoy también vamos a hablar del programa de Adobe Photoshop. Y hoy hablaremos de la actualización a la versión 10.3 del plugin Camera Raw. Así que sin más, ¡dentro vídeo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal a todos los amantes de la fotografía y la edición con el programa de Adobe Photoshop y especialmente con su plugin Camera Raw. Hoy vamos a seguir hablando de Camera Raw. En el primer vídeo que hice hace unos días sobre Camera Raw os presentaba la nueva versión 10.3 del programa, la versión 10.3 que podemos ver que es la que estoy utilizando en este momento. En esa versión 10.3 os contaba que aparecía como novedad fundamental nuevas calibraciones de cámara de una forma más extensa y que hacían cambiar un poco la dinámica de todo el sistema o el proceso de revelado. Yo entiendo y ahora estoy más convencido que nunca que hay un antes y un después del 10.3 de Camera Raw. Hasta ahora teníamos una serie de perfiles más o menos establecidos y la tendencia habitual del procesado, del revelado, perdón, venía por la utilización de perfiles más o menos neutros que nos llevaran a la posibilidad de introducir cambios mediante los distintos tiradores, las distintas opciones que nos presentaba Camera Raw. Y bueno, pues cada maestrillo tenía su librillo y cada uno su forma de hacer. Unos utilizábamos más Camera Raw que otros para obtener un archivo de salida en el que al final nos íbamos a Photoshop a hacer el fine art final. Quizás esto ahora pueda empezar a verse de otra manera. En el tutorial anterior os explicaba de una forma bastante rápida que aparecía en la pestaña de básicos, aparecía el editor de perfiles, bueno, el navegador de perfiles, más que editor de perfiles, aunque también está aquí el editor de perfiles. Os expliqué ya que aparecía en una pestaña de favoritos estos tres de acá, estos tres Adobe Raw, coincidencia de cámara y heredado. El Adobe Raw correspondía a los típicos a los genéricos de Adobe. No voy a volver a repetir que el de coincidencia de cámara, bueno, pues habrá más o menos en este desplegable en función del modelo de cámara que utilicéis, y luego después me salto los heredados porque básicamente correspondían a poder recoger antiguas versiones o otro tipo de perfiles de otras versiones. Aparecían estos de acá: artístico, blanco y negro, moderno y vintage. Hay muchos perfiles ya preconfigurados, denominados como artístico 1, como moderno 1, 2, 3, vintage 1, 2, 3, sin que nos digan exactamente qué es lo que es, pero bueno, podemos elegir cualquiera de ellos. El navegador funciona de una forma muy rápida y al pasar por encima de ellos podemos ver inmediatamente una simulación de lo que va a pasar. Y fijaros cómo hago hincapié en esto, cómo cambia el histograma de una forma radical en función de dónde estemos, de qué perfil estemos utilizando. Pero bueno, podía parecer que nos íbamos a quedar aquí, y que bueno, esto podía suponer un cambio en cuanto a que algunos quizás utilizáramos esta forma de no irnos por un revelado neutro, por utilizar una calibración de cámara neutra, sino que directamente ya salir con una calibración de cámara utilizando alguno de estos perfiles que nos llevan a soluciones más vistosas de un plumazo en función de nuestros criterios y gustos. Pero esto va más allá, esta revolución va más allá, va tanto más allá como que es posible que nosotros creemos nuestros propios perfiles de cámara para nuestro gusto, como nos dé la real gana. Y debéis de entender que cuando creamos un perfil de cámara, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es que voy a cerrar por un momento, y es que
Crear un perfil de cámara no es lo mismo que tener un revelado y que tengamos un valor preestablecido de ese revelado y lo podamos cargar. No, es que cuando utilizamos una calibración de cámara, todos estos deslizadores de todas las opciones están seteados a 0, con lo cual podemos manipularlos dentro de todo el rango posible. Cuando tenemos un determinado fichero XMP, porque venimos de un determinado revelado y ese lo utilizamos para otra fotografía, estos valores ya están puestos en una determinada posición y el margen que tenemos es distinto. Aquí estamos hablando de crear un perfil de salida desde el RAW crudo, desde 0, y eso es muy interesante. En el vídeo anterior pronuncié también la palabra Lumetri y la palabra LUT. Y os dije que procedía de consulta de colores. No lo dije porque sí, lo dije porque sé que, y ahora os explicaré de dónde, aunque en este vídeo no vamos a hablar de esos perfiles Cube de Lumetri, sino que vamos a hablar de una forma un poco más genérica. Ya profundizaremos en un tercer vídeo sobre cómo utilizar la consulta de colores de Photoshop para crear estos perfiles. Os cuento. Esta fotografía que tengo en pantalla, que corresponde a uno de los descartes de unas tomas que hicimos este fin de semana con mis compañeros de la asociación Fuensafoto en Toledo, es una prueba de una panorámica que luego después hice en un momento en que la luz de pronto cambió y esto que veis que es hora azul, pues pasó a ser una hora azul con unos tintes magenta absolutamente maravillosos. Por ahí en mi muro podréis ver, de Facebook podéis ver la foto, en Flickr también, la foto final de esta imagen no corresponde a esa toma, es solamente la prueba previa, pero nos sirve como base para hacerlo. Bueno, vamos al grano. El grano es ver cómo puedo crear un perfil de cámara yo a mi manera, que me puede servir para 1000 cosas. Me puede servir como punto de partida porque me guste, o me puede servir para hacer una edición por lotes de un montón de fotografías a las que quiero dar un look determinado y quiero salir lo más preciso posible y que ese look sea lo más homogéneo sin que tenga que crearlo con una acción desde Photoshop. Es otra opción, otra manera de ver las cosas. Bueno, pues veréis. Para hacer esto nos tenemos que ir a esta pestañita de aquí. Es la pestaña de ajustes preestablecidos. Bueno, en esta pestañita de ajustes preestablecidos yo no entré el otro día. La quería dejar específicamente aparte. Hay una serie de ajustes preestablecidos para curvas, para enfoque, para veteado y para viñetas. Básicamente, bueno, por supuesto que color y algunas creativas y la de blanco y negro. Estos son seteados de la curva de tonos, sin más, del enfoque, y si yo selecciono una determinada, me elige unos determinados parámetros de enfoque y punto. No son muy útiles en la mayoría de los casos, por eso o a mí me parece que no son muy útiles, por eso no me centré en ellos, pero a lo importante es que yo puedo utilizar la forma de crear este ajuste, es utilizar esta pestañita de aquí. Pero si yo presiono esta pestañita de aquí sin más, me sale esto, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, y esto no nos lleva a la creación de un perfil nuevo. Los adobitas son así de retorcidos y sin decirlo en ninguna parte, por lo menos de una forma pública, notoria y más que evidente, hay que utilizar la tecla Alt, y pulsando la tecla Alt a la vez que damos aquí, maravilloso, tenemos una forma de crear un nuevo perfil. En esta forma de crear un nuevo perfil, pues al final de todo, bueno, hay una serie de conjuntos, por supuesto un nombre, la carpeta donde quieres guardarlo, que te permite guardarlo en las distintas carpetas, incluso perfiles de usuario, en perfiles, crear un grupo nuevo que aparecerá en su correspondiente grupo. Y aquí están, bueno, pues los ajustes que se van a incluir en ese perfil. Ahora vemos cómo crearlo, la intensidad del mapa de tonos, la tabla de consulta, cómo se va a valorar, y la tabla de consulta de colores, que es la que nos permitirá cargar los archivos, de momento solamente Cube. Bueno, le he dado sin querer y me llevo una búsqueda de esos archivos. Vale. Bueno, pues los perfiles se crean de esta manera. ¿Pero cómo se crean? Bueno, pues se crean simplemente haciendo un revelado.
yo hago el revelado que a mí me parezca. Pues, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo, pero que afecte a distintas cosas. Voy a bajar estas luces, voy a bajar esto de acá, voy a refrendar un poquito la claridad, voy a borrar neblina, pero voy a levantar un poquitín los negros para darle más vistosidad, voy a quitarle un poquito de contraste, voy a darle un poquitín más de intensidad de color y en definitiva un poquito más de color. Además voy a utilizar, no os fijéis mucho en lo que hago, porque solamente quiero, bueno, pues que veáis cómo se comporta el sistema. También voy con la curva de tonos, esos azules los voy a llevar a más azules, les voy a dar más luminancia, voy a tocar el tono de los azules llevándomelos a un azul más oscuro, voy a provocar que aparezcan por aquí tonos magenta, bueno, algo así. También voy a dividir tonos, y en dividir tonos voy a utilizar para las luces, las iluminaciones, un cierto tono también azul, y para las sombras también un tono un poquitín azul, un poquito menos. Eso no es esto lo importante, voy a bajarle un poquito quizás ahí y ya está. Vale, bueno, pues supongamos que estos son los ajustes que yo he establecido. ¿Cómo convierto estos ajustes en una calibración de cámara? Esa es la cuestión. Pues pulsando aquí, dirigiéndome a esta pantalla, estoy en los ajustes preestablecidos, me voy a Alt, clic, me aparecen, y fijaros cómo ahora hay marcados donde yo he tocado, en ajuste, en básicos, en paramétricos, en curva de puntos, en HSL y en dividir tonos, justamente los parámetros que yo he tocado. Me dice que dónde los quiero grabar y el conjunto donde los voy a grabar. Vamos a dejarlo tal cual y yo le vamos a llamar prueba 1. Prueba 1. Dejaré para otro vídeo tutorial explicar cómo funciona todo esto, y sobre todo esto, que es lo más alucinante de todo, pero como muestra y como punto de partida es esto. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarle en que la intensidad sea una intensidad alta, y la tabla de consulta a doble color la vamos a dejar tal cual. Yo le doy aquí OK y ya está el ajuste creado, ¿vale? Bueno, pues si nos vamos a la pestaña al navegador, veréis ahora, cierro favoritos y en perfiles de usuario tengo ese perfil de prueba, ¿vale? Fijaros que al pasar por él lo que ha hecho ha sido deformarse esto completamente, es decir, se nos ha ido hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya teníamos un determinado seteado en los básicos. Lo cierro y el modo de funcionamiento sería que yo ahora estaría, al abrir esta foto de nuevo, yo estaría en los valores por defecto de cámara RAW, que serían estos, la foto inicial tal y como estaba. Entonces, para ir a esos ajustes que me han gustado, simplemente me iría a perfiles de usuario, colocaría estos ajustes de prueba, haría doble clic, haciendo doble clic directamente, y ya tendría esos ajustes que he establecido mediante un revelado previo que he hecho, y son los que he fijado, pero todos los controles están seteados a cero de absolutamente todos los sitios en los que he tocado. Tengo un punto de partida, tengo una calibración de cámara con unos ajustes que yo previamente he definido, y esto es maravilloso. Ni que decir tiene que esto es solamente el punto inicial, la punta de la lanza de todo lo que puede suponer en cuanto a la edición esto. De momento me quedo aquí, y en el próximo tutorial ampliaré más sobre el asunto de cámara RAW. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y os espero muy pronto en el próximo tutorial. Buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la fotografía y la edición con el programa de Adobe Photoshop.